Bueno, pues haciendo honor al horario, vamos a empezar en punto, con respeto a la audiencia. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra serie de webinars de Moving Online. Hoy es un gusto saludar a la audiencia y sobre todo saludar a nuestra gran invitada Trinidad Saldívar, quien es la jefe de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo. Trinidad hoy nos acompaña para conversar acerca de educación más museos, espacios de experimentación y aprendizaje innovador en línea. Tenemos muchas cosas que comentar el día de hoy, así que no quiero demorarme mucho en dar un preámbulo. La misma Trinidad hablará por sí sola de toda su experiencia y su conocimiento. Antes de darle la bienvenida a Trinidad, quiero también saludar a Estela. Un gusto saludarte, Estela. ¿Cómo estás? Hola, Carolina. Hola, Muchas Trinidad. gracias. Y Trinidad, gracias por venir aquí y estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me encanta tener esta posibilidad, ahora vamos a ver por qué, de poder estar conversando con ustedes hoy día. Perfecto, entonces como siempre, Estela, tienes ahora los micrófonos disponibles para ti. Sí, y como prometí, antes de más nada, quiero comentar con las personas para que sepan que ese grupo de 3 era el mejor lugar del banco. Y para los que no saben, las 3 sentábamos en el mismo pasillo, ¿no? Sí, y era la verdad el mejor de todos, ¿no? Entonces, así que ustedes me echan de menos en el presencial. Seguro que sí. Bueno, mira, Trinidad, además de que tantas veces tenemos que explicar a la gente qué es un banco de desarrollo, porque la gente no entiende, hay que muchas veces decir qué es, porque piensan que es un banco donde se va a sacar dinero. La parte que haces y también nuestra de conocimiento, lo mismo, es una cosa que la gente no entiende bien. Entonces, empecemos por ahí. ¿Y por qué un banco de desarrollo como el BID trabaja con cultura? Sí, muchas gracias, Estela, por la pregunta, porque la verdad es que muchas veces en los foros que nos invitan a conversar, a hablar, pero ¿qué haces tú trabajando en un banco de desarrollo? Si los bancos de desarrollo hacen hospitales, ven temas de educación, infraestructura, salud, etcétera, ¿y qué tiene que ver la cultura? Bueno, la cultura, nosotros y el banco desde muchos años, desde décadas, ha entendido que la cultura es parte integral del desarrollo. Por lo tanto, ha trabajado con la cultura en distintos temas en proyectos que han tenido que ver con rescate de patrimonio cultural, material, por ejemplo, centros históricos, en las orquestas de jóvenes, de música, en otras para apoyar a jóvenes en todos los temas de cambio social, etcétera. Pero en los últimos años también el banco ha trabajado muchísimo y está liderando este tema también en la región, en un tema de industrias culturales y creativas que nosotros lo llamamos la economía naranja. Y entonces nosotros lo que hacemos es, por una parte, generar productos de conocimiento sobre estas industrias que por muchos años eran invisibles a los ojos de las mediciones económicas. Entonces la gente decía, sí, la cultura hace bien para el alma, hace bien pero era algo prescindible. Cuando ya resolviéramos todos nuestros problemas, podíamos invertir en cultura. Lo que hemos visto en el último tiempo es que la cultura no solamente sirve para todas esas otras cosas que antes siempre pensamos, sino que es un factor económico importante de desarrollo social, desarrollo económico, genera mucho empleo y tiene impacto social. Por lo tanto, ya no es solamente preocuparnos por la cultura porque como un pensamiento posterior a cuando ya resolviéramos todo, sino que si no lo ponemos al centro de la actividad, no nos vamos a desarrollar, no vamos a ser competitivos en este medio. Entonces, por eso que el banco trabaja con el tema de cultura y las artes en esta perspectiva. Y desde en este interés de generar conocimiento, etcétera, nosotros también empezamos a trabajar con el mundo de los museos, pero también tenía que ver por otra cosa, que es una doble cara que tenemos, que es que nosotros mismos en el banco tenemos, y desde donde yo estoy, manejamos una colección de arte y un centro cultural donde tenemos exposiciones. Como se imaginarán, el día 11 de marzo nosotros inauguramos una exposición maravillosa
que las invito a conocerlo porque ahora está en formato digital, y al día siguiente tuvimos que cerrar las puertas y nunca más nadie pudo verla. Trajimos unas obras increíbles desde Colombia, de artistas indígenas, de artistas colombianos que trabajan con los temas indígenas, nunca más nadie pudo verlas en físico. Y al igual que todos los museos de la región, tuvimos que pasar sin anestesia del mundo físico al mundo digital. Nosotros ya veníamos experimentando eso, pero una de las cosas que supimos, empezamos a ver, dijimos, bueno, esto que nosotros estamos viviendo, lo están viviendo los museos de la región, con los que nosotros no trabajábamos tanto, la verdad. Dijimos, ¿por qué no hacemos una plataforma que apoye a los museos? Pero esto no se nos ocurrió solo, sino que observamos a nuestras vecinas y vimos que habían creado una plataforma que se llamaba Moving Online, que era para los maestros, para los docentes que también tuvieron que pasar sin anestesia del aula física a hacer clases en línea. Entonces vimos muchas similitudes y dijimos, bueno, y ustedes muy generosamente nos ayudaron a poder lanzar esta plataforma, que la lanzamos en junio de este año, que ha tenido bastante éxito y nos tiene muy contentas, pero vimos que teníamos varios desafíos similares. Algo que es muy importante, sabemos que ICOM mostró que el 96% de los museos en América Latina tuvieron que cerrar sus puertas completamente en este periodo, y que un 80% de ellos recién estaba empezando su transición hacia lo digital o está recién implementándolo. Y peor que eso, ya antes del COVID, el 70% de los museos de América Latina y el Caribe ya estaban en una situación precaria. Por lo tanto dijimos, bueno, aquí hay un montón de museos y organizaciones culturales que ni siquiera tienen quizás las destrezas, las habilidades para poder implementar estrategias digitales y seguir conectándose con sus audiencias para seguir siendo relevantes y prestar el servicio que antes prestaba. Por lo tanto, eso fue nuestra mayor impulso para hacerlo, y ahí quisimos crear esta plataforma que se llama Open Museum o Museo Abierto, que tiene 3 secciones fundamentales. Por una parte está la de arte y COVID, que lo que busca es mostrar, bueno, qué es lo que está pasando con los museos, tener noticias de actualidad, cómo se están actualizando, cómo están realmente haciendo esta transición, y ahí mostramos casos de éxito, ejemplos, para que en el fondo esta plataforma que busca ser colaborativa, en que genere esta comunidad de práctica como han hecho ustedes, de ese modelo, puedan compartir estas experiencias, inspirarse en otros, no solamente estos modelos que uno ve, si el MoMA es una cosa genial y uno dice, bueno, porque yo soy el MoMA, Dios mío, no tengo los recursos, pero quizás hay un museo en mi propio país o en otro país similar a que tiene las mismas cosas, las mismas dificultades o desafíos que tengo yo. Entonces, por lo tanto, esta plataforma busca hacer esto. También hay una sección de arte y nuevas tecnologías, y aquí lo que queremos es, tenemos tutoriales, también les ofrecemos, hacemos una curatoría de, bueno, cuáles son las plataformas, los software que les servirían para digitalizar sus colecciones, poder hacer exposiciones digitales. Buscamos todo lo que existe fuera, ojalá las que no tengan costos, y después vamos viendo las que son accesibles, etcétera, para poder acercarlos a los museos que muchas veces no tienen el personal para hacer este trabajo que nosotros les estamos haciendo. Y por último, una curatoría digital donde ponemos al alcance de todos, hacemos una selección que vamos cambiando, esto es muy activo, de exposiciones que nos parecen inspiradoras de otros museos o de colecciones, por supuesto, están las nuestras para que las visiten. La última de correlaciones del arte de la unidad, que les comentaba que tuvimos que cerrar. Así es que eso ha sido el trabajo que estamos haciendo, nos sentimos muy orgullosas y sentimos una enorme responsabilidad para manejar esta plataforma y realmente hacer un servicio a la comunidad de museos y de instituciones culturales en la región que están haciendo esta transición digital. Sí, y pues sabes que fue un placer a nosotros colaborar contigo, y lo que pasamos en este proceso, en estos 2 meses trabajando con ustedes, fue también un aprender de nuestra parte. Me recuerdo de hablar contigo y pues de empezar a ver museos, porque la palabra museo como da una idea para los que no están en las artes muy, muy distanciada, ¿no? Entonces creo que cuando conversamos, a mí también
fue una revelación, pues ahí está, tienes un espacio vivo, ¿no? Y de alguna manera, mi próxima pregunta a ti es exactamente lo que venimos conversando, la verdad, el evento de hoy es exactamente para nosotras un marco de una nueva fase de estas dos iniciativas, y lo comparto con ustedes que es un pensar de esta colaboración, ¿no? De Moving Online con Open Museum. Entonces, Sí. aprovecho para preguntar, ¿cómo ves esta relación de la cultura con educación? Mira, nosotros, o sea, yo lo veo como muy natural. No solamente es la cultura, son las artes, la cultura y la educación. La verdad es que desde los museos, desde hace ya mucho tiempo, se ha entendido esta relación y muchísimos museos, casi todos, hasta el más pequeño, tiene un departamento, aunque sea un departamentito, una sección de educación. ¿Por qué? No solamente para comunicar lo que tienen los museos, que es súper interesante, porque siempre guardan historia, guardan el acervo, la identidad de nuestros países, de nuestros pueblos, las creaciones, y eso es muy importante, pero además es muy importante porque sabemos que para las habilidades del siglo XXI, el estar en contacto con las artes y la cultura es fundamental. El estar en contacto con las artes y la cultura ha demostrado que, por ejemplo, las personas son más creativas, son más innovadoras, hacen conexiones diversas que no las hacen personas que solamente se dedican a otros temas. Nos pareció importante también el rol que puedan tener los museos y las instituciones culturales en esta nueva realidad que despertó el COVID. ¿Por qué? Porque los museos y las organizaciones culturales son realmente, podríamos decir, los socios fundamentales para la educación, son los socios naturales y fundamentales, en sí mismos son lugares de innovación, de experimentación, de muchos instrumentos y herramientas que pueden ser utilizadas desde la educación y viceversa para comunicar y para generar estas conexiones impensadas que hacen que las personas y los trabajadores del futuro puedan ser más creativos, más innovadores. Sabemos, por ejemplo, que la creatividad es una de las destrezas, está entre las primeras destrezas, la primera destreza declarada por el Foro Económico Mundial para el 2020. Estaba en el número 10 en el 2015. Por lo tanto, piensen ustedes lo que significa esto. Entonces, las artes y la cultura realmente apoyan en eso y son los socios naturales y socios fundamentales para la educación. Nosotros tenemos ejemplos sumamente interesantes en la misma región, y por eso les decía, nosotros muchas veces estamos mirando qué es lo que pasa en otras partes, que es fundamental y muy importante, pero de repente al lado, incluso en nuestro vecindario, tenemos un museo que está transformando la educación. Tenemos el ejemplo, estábamos el otro día conversando, que lo tuvimos en uno de nuestros primeros webinars, al equipo de educación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y ellos han desarrollado toda una nueva línea que se llama Moderno en Casa, que yo los invito a que lo visiten, pero también, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos durante todos estos años habían estado generando contenido de educación muy alineados a los contenidos educativos de las escuelas, etcétera, pero lo hacían en un formato físico, invitaban a 7.000 docentes y alumnos al año a participar en estos talleres educativos, donde profundizaban muchos temas que no solamente tenían que ver con las artes, sino que muchas veces con las matemáticas u otros temas. La pandemia, por supuesto que los pilló sin anestesia, y como todos nosotros que pensamos que íbamos a trabajar un poquitito más relajados de casa, mentira, están trabajando 3 veces más desde sus propios hogares, transformando todo ese material en un material digital al acceso de esos mismos docentes, pero imagínense, ahora ya no son esos 7.000 que tenían antes, son muchos más. Esto amplificó algo que ya hacían. Por lo tanto, también es súper interesante pensar cómo los museos y las instituciones culturales van a capitalizar en estas nuevas audiencias que han capturado. Porque como tú bien dijiste, Estela, mucha gente ve los museos como un lugar difícil que yo no entiendo, es que yo el arte no lo entiendo. Eso es para otra gente que sabe. Eso es totalmente mentira. El arte se disfruta, se contempla, y mientras uno más consume arte, más consume cultura, y eso se ha comprobado durante la pandemia. Hemos visto cómo los museos, qué sé yo,
que tenían 40.000 visitas al año o al mes, han subido a 400.000, los grandes museos. Teníamos el caso de Elvira Espejo Ayca, que es la directora del MUSEF, el Museo de Etnografía y Folclore de Bolivia, de La Paz, que es una mujer extraordinaria, premiada en todo el mundo por su labor, que nos decía, nosotros teníamos 70.000 visitantes al año, y con la pandemia tuvimos que pasar todo a digital, y en 3 días logramos la misma audiencia de un año. Y además llegamos a lugares que no llegábamos porque el mundo rural en Bolivia es complejo. Entonces, imagínense el poder que puede llegar a tener. Lo que nos encanta del Museo Moderno de Buenos Aires es que crearon facsímiles, crearon nuevos instrumentos y herramientas para que los docentes puedan trabajar. Imagínense todos los docentes que están conectados en este minuto, que tienen que encontrar nuevos materiales, que no saben, que muchas veces tuvieron que, o sea, traspasarse del aula sin que nadie les dijera nada, cómo tenían que dar clases. Bueno, acá hay una serie de materiales que pueden utilizar, que pueden dinamizar sus clases, que son muy importantes. Hay que pensar que desde que se introdujeron los computadores en el aula, estos se demoraron una generación en asimilarse. Imagínense que ahora la educación digital pasó en unas horas, en semanas, o sea, no ha sido nada. Por lo tanto, todos estos recursos son muy, muy bienvenidos, y la verdad es que ejemplos como los del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires son fabulosos, pero hay muchos en la región y fuera de la región, y lo más increíble es que si bien este es uno de los sectores más golpeados por la crisis, ha sido uno de los sectores más generosos. Todos estos recursos son gratuitos, la mayoría de estos recursos son gratuitos, o sea que realmente creo que este es un llamado también a las autoridades, que muchas veces ven en el área de la cultura un área que, bueno, si hay que ahorrar y tenemos que, sí, entonces le quitamos los recursos porque se los vamos a dedicar a otros. No, quitarle los recursos a los museos es quitarle los recursos a la educación y al futuro de los jóvenes y niños de la región. Sí, y en especial creo que 2 puntos ahí súper importantes. Uno que mencionaste luego al inicio, de esta conexión con la movilidad social, ¿no? Con la cuestión económica. Esto no se habla de eso, ¿no? No. Y el otro que me hace pensar cuando te escucho mucho es la analogía que existe del siglo XXI con todo el espacio de recrear que existe en todas las áreas, y cómo que eso es más todavía real en la área de las artes. O sea, es el ser humano entender que pues cultura no es algo que es allí de una otra persona, pero que yo, dentro, todos nosotros tenemos capacidad artística, ¿no? Me recuerdo ahora, Carolina, de la presentación de Leonardo, cuando ¿te recuerdas de Leonardo Guevara, que fue el que tocaba fagot en la Sinfónica? Que cuando yo dice, yo no toco nada, yo le decía, ¿no? Y él decía, pero tienes tu voz, ¿sabes? Y es eso, o sea, en términos de artes, es ese entendimiento, ¿no? Mucho más expandido de cultura, de arte, y cómo eso nosotros todos somos dueños, ¿no? De este espacio, ¿no? Como sociedad. Pero eso a mí es increíble. Bueno, quería pasar entonces a mi otra pregunta a ti, que de alguna manera ya después puedes ahí desarrollar un poco más, de una manera más concreta, que es cómo vamos a lograr que los sectores, la área creativa y la área educativa, conversen. Bueno, yo creo que los espacios para que estas áreas conversen son infinitos. Y se abrieron, o sea, si bien el coronavirus es algo que le ha dado un golpe horrible a nuestra sociedad, y muchos de esos sectores están en franca fragilidad y peligro, también ha abierto enormes posibilidades para que sectores que antes quizás por miles de razones no se juntaban, lo hagan de manera mucho más evidente. Son cosas que ya estaban pasando, y a nosotros nos encanta hablar de distintas cosas. Por ejemplo, les voy a hablar de un tema que nos apasiona, y de hecho el año pasado sacamos un libro sobre este tema, que es un libro sobre videojuegos. Le pusimos Los videojuegos no son un juego.
Y ahí tenemos un capítulo entero sobre el tema de videojuegos y educación. ¿Y por qué es importante? Muchas veces, incluso yo, que soy así, dicen, ¿pero qué hacen esos niños con los videojuegos perdiendo el tiempo? Bueno, tenemos a los chicos que, más del 90% de los chicos que hoy están en las escuelas, juegan videojuegos. Y no solamente eso, sino que además los videojuegos les mantienen la atención todo el tiempo. Quítenle un videojuego a las manos a un chico. Bueno, ¿qué pasa si aprovechamos este instrumento? Y está bien toda la discusión sobre la violencia, etcétera, pero hay mucho más que eso. Y aprovechamos los videojuegos para la enseñanza. Ya lo están haciendo varios, incluso hay casas de videojuegos en América Latina desarrollando cosas fascinantes. Hay latinoamericanos desarrollando todo el sistema de educación en matemáticas para los países nórdicos, pero también los museos han aprovechado este instrumento, esta herramienta, y lo han hecho. Aquí están viendo en la pantalla un videojuego que a mí me fascina, que es Nubla, que es del Museo del Thyssen-Bornemisza de Madrid, y ellos crearon este juego que te lleva, te invita a viajar por los cuadros del Thyssen, creo que este es un cuadro de Dalí, te invitan a viajar por un mundo imaginario fantástico con Nubla, y tú puedes ir conociendo este mundo a través de estos cuadros, y de alguna manera vas... bueno, lo que busca este juego es también recuperar la memoria, que no se pierda la memoria ni la creatividad. Entonces, con este personaje, tú, este es un cuadro de Loné que a mí me fascina, vas recorriendo desde la creatividad y creando mundos fantásticos, pero aprendes al mismo tiempo, pero al mismo tiempo estás en un contacto con la belleza, con la creatividad, que te hace mirar el mundo de otra manera, te hace pensar de otra manera, te hace ponerte en los zapatos de otros, ser más empático, hacer asociaciones que no habías hecho antes, pensar en la historia, en el futuro, en los colores, todo eso es posible. Y también hay otro videojuego que nos encanta, que es una iniciativa que tomaron varios museos de Estados Unidos, entre ellos está el Met, el Metropolitan, el Getty Museum en Los Ángeles, y el Cincinnati Museum of Art de Cincinnati, obviamente, y se asociaron con este juego de Animal Crossing, y lo que hicieron fue poner sus colecciones al alcance de esta, y en este videojuego en que las personas crean sus espacios, tú puedes usar los cuadros de los museos para tus casas, para tus propios ambientes, y ha sido enormemente exitoso, y entonces el museo, ese lugar lejano que solamente para alguna gente que tiene una educación distinta a la mía o no, puede ser parte de mi vida cotidiana. Yo lo puedo disfrutar, lo puedo tener en mi casa creado. No, miren a Van Gogh ahí, los distintos cuadros que yo puedo apropiármelos, tenerlos, jugar con ellos, decir que yo también entiendo cosas que otros no entienden. Ya que nombrabas el caso de la música, mira cómo empoderas a un chico cuando le pones un violín en la mano, una flauta, cuando le pones un instrumento musical o su propia voz, que es un instrumento, cómo lo empoderas frente a su comunidad, cómo empoderas ahí. Vemos la máscara también, como Dalí que tenés en esta, cómo lo empoderas al incorporarlo en su propio espacio, en sus propios juegos, y que abre esos horizontes a nuevos mundos. Entonces yo la verdad es que creo que todo lo que se está haciendo desde el punto de vista de los museos, y las organizaciones culturales para abrirse a nuevas tecnologías, a nuevas experiencias. Hay animación, está el tema de virtual reality, hay miles de instrumentos que se pueden usar y combinar con la visita, cuando se vuelva a poder visitar, físico, pero expandir, y sobre todo lo que hablaba, les decía recién, estas nuevas audiencias insospechadas, que no podían viajar o que pensaban que el museo no era para ellos porque no lo entendían o porque les parecía aburrido. Bueno, a mí esto que estamos viendo no me parece nada aburrido, me parece lo máximo. Yo me pasaría igual que los chicos jugando todo el día. No tengo a mi mamá que me diga haga algo útil y no juegue tanto porque está muy lejos, pero me encantaría que me lo hubieran dicho cuando yo era niña y haber tenido esa posibilidad. Y cuando estaba escuchando, pensé en dos elementos, la verdad. Uno es que en estas iniciativas se ha creado también un canal de comunicación de 2 vías mucho más intenso, ¿no?
O sea, yo puedo hoy, pues quizás estos museos, estos espacios pueden escuchar las voces de las personas y de ahí crear una sinergia de evolución, ¿no? Que es en conjunto. Eso es fascinante, ¿no? Eso es fascinante y yo creo que los museos que en el siglo XIX eran espacios donde el museo le iba a enseñar al mundo lo que tenía que aprender y a la gente, bueno, los museos se han ido transformando a lo largo del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI en espacios comunitarios, espacios de experimentación, de escucha, donde uno viene también a poner su propio, a tener una experiencia con lo que va a ver. Eso con el mundo digital se está ampliando. Se está ampliando y las fronteras del museo pasaron ya de sus muros. Y creo que esa es la maravilla de poder contar con esa herramienta para que lo mismo que se hacía adentro pueda salir. Y no solamente eso, sino que también se pueda transformar y quizás enriquecer lo que ya existía adentro. Por escuchar. Y eso es igual, lo que estás a decir ahora, es igual a lo que pasa en la gente que estaba a hacer educación de una manera tradicional, donde soy dueño de la información y estoy a compartir. El mundo digital y las comunicaciones sincrónicas, asincrónicas cambian, la verdad, este rol totalmente. Entonces, hay ahí un paralelo increíble. Y el otro punto que quería hacer, porque me vino a la cabeza cuando te escuchaba, en relación a educación, hay todo un movimiento, especialmente en educación de niños, pero también en adolescentes, la importancia de la introspección, ¿no? La importancia pues hay escuelas ahora que consideran meditar y todas estas, y a mí eso está muy conectado con lo que te pasa internamente en relación a las artes, ¿no? En relación a contemplar, ¿no? Eso es buenísimo. Totalmente. Y sabes que hay otra cosa que hemos estado muy centrados en las artes, pero yo también me encanta, aquí existe la American Association of Museums, la Asociación Americana de Museos, que ellos dicen que son museos de la A a la Z, desde arte a zoológico, porque en los museos están los museos de historia natural, de historia, del automóvil. El otro día tuvimos un museo de la peluquería también. O sea, museos hay para todos los temas, por lo tanto, es como abrimos el mundo a todos los temas y podemos aprender, y es como viajar. Y cuando tú dices introspección, o sea, tú eres el viajero que te metes en estos mundos y puedes viajar por el tiempo, hacia el futuro, por la ciencia, por el arte, por las creaciones del ser humano que somos nosotros mismos. Por lo tanto, es una invitación a la reflexión, a las creaciones del hombre y a las posibilidades del hombre, de los seres humanos. Totalmente. Y de conocimiento personal. Personal, sí. Yo siempre digo que los museos son mi refugio, pero porque son muy personales, pero eso porque soy una adicta a los museos. Sí. Y bueno, ¿cuál es entonces tu invitación? Creo que esto vuelve un poco, esta pregunta vuelve un poco al tema inicial de la, incluso de la economía creativa, ¿no? Para esta audiencia a propósito de estas economías creativas. Mira, nosotros tenemos muchas invitaciones y la verdad es que hemos trabajado muchísimo y además que yo sospecho y con causa que mucha de la audiencia que está en el mundo de la educación es también parte de la economía creativa porque se juntan mucho. Yo les hago una invitación, varias invitaciones. Por una parte, nosotros lo que queremos hacer, como les contaba, este es un sector que estaba muy invisible a los ojos de quienes toman las decisiones de políticas públicas, etc. Entonces, ¿qué es una de las cosas que nosotros estamos peleando? Es por visibilizar, dar a conocer cuáles son estos sectores, cuál es la importancia que tienen, el empleo que generan, qué pasaría si no existieran, qué hubiéramos hecho si las industrias creativas durante la pandemia. No sé, yo creo que estaríamos todos más locos todavía. Sí. Entonces, varias cosas. Primero, hemos creado productos fascinantes. Acabamos de lanzar ayer un podcast que se llama Región Naranja, lo pueden encontrar en distintas plataformas como Spotify, Apple, etcétera. Así que ahí está el enlace, ustedes lo pueden descargar. Y ahí tenemos historias que vienen del mundo de la gastronomía, de los festivales, de
la moda, el diseño, los videojuegos también, para que se puedan sumergir en las historias de gente de América Latina y el Caribe que está transformando vidas con estos productos maravillosos, creativos que nos presentan de manera distinta frente a la sociedad. Otra cosa que lanzamos también hace una semana, y invito a que ustedes nos ayuden a compartirla, si ustedes creen que son parte de las industrias creativas que van desde las cosas más artísticas hasta la moda, los libros, incluso la educación artística, así que muchos pueden estar en eso también, que contesten esta encuesta que nosotros hemos levantado para el sector de las artes y la cultura y las industrias creativas para poder medir el impacto que ha tenido el COVID en ellas. ¿Por qué? Porque los gobiernos toman decisiones en base a evidencia y números, y si no saben qué ha pasado con este sector, no van a poder tomar esas medidas. Sabemos, por ejemplo, que en países muy desarrollados como Inglaterra, en que este sector es enorme, aporta un 7% del Producto Interno Bruto, etcétera, muchas de las medidas que se tomaron para pequeñas empresas, que son la mayoría de los empresarios creativos, ellos no pudieron postular porque no estaban pensadas para ello. Por lo tanto, hubo que salir, luchar, pedir, y ahora el gobierno acaba de dar un fondo de 1.9 billones de dólares para el sector. Entonces, si nosotros con números podemos demostrar que quienes trabajan en el sector de las artes, la cultura, son importantes para la economía, generan empleo, etcétera, y que su subsistencia está en peligro, eso nos va a ayudar así es que los invito a que contesten esta encuesta. También desarrollamos junto con ustedes un curso en línea, un MOOC, estos cursos masivos en línea, que fue súper exitoso, tuvimos casi 20.000 personas conectadas, así es que, bueno, hay un montón de productos que podemos compartir con ustedes, yo sé que ahí las están compartiendo por el chat, y los invito realmente a que los vean, los disfruten, y por supuesto que se conecten a la plataforma de Open Museum, vean lo que tenemos ahí y que exploren qué pasa si alguno de las docentes que están conectados hoy día dicen, a mí fíjate que me interesaría ver qué hay en el mundo de los museos que me pueda ayudar quizás en lo que estoy haciendo en matemáticas, o quizás yo podría colaborar con algún museo en hacer algo. Entonces, en esa comunidad de práctica a mí me encantaría que se cruzaran, que nosotros pasáramos de una plataforma a otra, nuestras comunidades, y realmente colaboraran. Yo veo una enorme posibilidad de aprendizaje, colaboración entre ambas plataformas. Sí, y como mencioné al inicio, o sea, hoy es exactamente como hablamos el otro día, como nuestro marco, pero ya tenemos ahí ideas de ya empezar a tener este crossbreeding ahí de cosas, ¿no? Y a invitar a la gente que se tiene ideas de cómo podemos explorar esto todavía más, pues que tienen ahí los dos ambientes para compartir esas ideas, ¿no? Pero Caro, te paso la palabra para nos mantener ahí en track. Yo estaba aquí registrando todos los enlaces, Trinidad, porque me parecen fascinantes. Tengo una pequeña de 7 años en casa y ya tengo cómo entretenerla, así que 1.000.000 de gracias por compartir estos enlaces. Bueno, tenemos una pregunta de Julieta desde Salta que nos dice, ¿cómo te imaginas el museo del futuro? ¿Será 100% digital o seguirán existiendo las visitas físicas? ¿Cómo va a cambiar esta pandemia a los museos de la región? Uy, yo creo que, gracias Julieta por esa pregunta, yo creo que los museos de la región tienen una oportunidad maravillosa de cambiar, de transformarse, si bien esto no significa que no lo hayan estado haciendo bien antes, sino que esto les ha dado una nueva posibilidad. Escuchaba el otro día a un gran especialista en museos de Argentina que decía, si nosotros volvemos al museo y solamente usamos un barbijo, y nos separamos a 2 metros, es que no aprendimos nada. O sea, lo que tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad y tomar todas estas herramientas que han salido y ver cómo va a ser esto del futuro. Yo creo que la experiencia, y lo mencionaste, la íntima que puede generar el museo, es irreemplazable. Yo sigo, ya les confesé que soy una adicta a los museos, así es que esa experiencia a mí no me la va a quitar nadie.
pero también voy a aprovechar otras experiencias. Y tal vez en este mundo en que vamos a pasar de una pandemia que quizás se va a abrir, se va a volver a cerrar, ya nunca más las aglomeraciones van a poder ser posibles, los museos, como muchas instituciones culturales y otros sectores, van a tener que probablemente generar modelos híbridos de negocio o de funcionamiento, es decir, quizás todas las cosas que antes eran masivas, van a quizás tener que ser en el ámbito digital, y la experiencia más íntima ya va a poder ser en lo físico. Y ahí hay un montón de cosas que están saliendo y nosotros las tenemos en nuestra plataforma, como incluso las ferias de arte, los museos, las galerías, están probando, experimentando en este momento. Yo creo que la pandemia nos va a hacer, y eso lo han demostrado las otras pandemias en el pasado. Yo soy historiadora, así que me fui inmediatamente a ver qué había pasado en la peste bubónica, en el siglo XIV, etcétera. Gatillaron innovación exponencialmente. Por lo tanto, visualizo que eso mismo va a pasar. No porque seamos más inteligentes que antes de la pandemia, es que la necesidad nos hace ser más creativos y más innovadores. Entonces veo que los museos del futuro, si bien creo que, y eso lo han visto varios estudios, muchos no van a volver a abrir sus puertas porque las consecuencias económicas van a ser muy fuertes, y por eso estamos peleando para que puedan hacerlo. Los que sobrevivan y salgan adelante van a hacerlo con estos nuevos modelos de negocio y también colaborando entre ellos. Por eso creo que estas plataformas son tan importantes, porque esto no vamos a salir adelante solos, ni con las ideas geniales de uno solo, van a ser ideas colectivas. Y eso es importante, de poder comunicarlas, estar unidos y sacarlas adelante. Y no solamente los museos, yo creo que aquí van a tener que cruzarse con otros, la gente del área de educación, de las nuevas tecnologías, de distintos sectores. Así es que me imagino un futuro mucho más colaborativo, que tiene todo, así como que dice, qué dolor de cabeza, pero tiene todos los beneficios de crear en conjunto, porque van a ser soluciones que van a requerir del talento de muchos, no de una idea original de uno solo. Y una parte de eso que también veo un paralelo casi que totalmente igual en la área educativa, es lo que ya hablamos antes, de esa necesidad, pues hicimos algo de corto plazo y tal, ¿no? Pero hay ahora un momento donde para pensar en el futuro hay que pensar de una manera sistémica, ¿no? Exactamente. Son varias partes que tienen que funcionar juntas, ¿no? Los gobiernos, las instituciones, los individuos y tal, ¿no? Y justamente es la siguiente pregunta que tenemos de uno de nuestros participantes, que sería muy interesante que tanto Estela como Trinidad nos ayudaran a responder, justamente por las perspectivas. Mauricio Reyes nos pregunta, ¿de qué manera pueden usarse creativamente los museos en el desarrollo de espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje? Uy, yo creo, perdón, ya está. Me adelanté, pero si quieres contesta tú primero. No, adelante. No, yo creo que, bueno, siendo quizás, como yo estoy tan metida en eso, veo las posibilidades enormes. Creo que una de las primeras cosas es generar estos espacios en que las distintas personas, tanto de educación como de museo, se sienten juntos y vayan más allá de solamente mirarse a sus propias necesidades. O sea, yo creo que, por ejemplo, todo el mundo de las artes y la cultura, que muchas veces es percibido o no entendido porque está muy encerrado en su propio y fascinados con sus propios productos, que son increíbles y fascinantes, es, bueno, esto tan fascinante que tengo, ¿cómo lo pongo al servicio de otras áreas? Por ejemplo, no solamente de la educación, pero ¿qué pasa si lo ponemos al servicio de la salud? Que también hemos visto cómo las artes y la cultura tienen un impacto enorme en la salud. Se podrían prescribir recetas de arte para mejorar de muchas cosas, o pueden ser de impacto en otras áreas, no solamente en la educación, sino que ahí el mundo es infinito. Entonces creo que el pensar los artistas y también, como les dije, estos museos de la A a la Z, imagínense lo que es un museo de historia natural para meterlo en el aula de clase, o distintos, o los jardines botánicos, o sea, todo eso, además, es muy atractivo visualmente. Entonces, muchas veces creo los maestros están buscando su atractivo,
eso que permite aprender las cosas no ya de manera abstracta, sino que poder tocarlos, verlos o tener una experiencia diferente. Entonces creo que nuevamente tenemos que juntarnos, los que pertenecemos al mundo de las artes y la cultura, con los que pertenecen al área de la educación, que están, el día que se sienten en la mesa se van a dar cuenta que son animales de la misma estirpe. Totalmente. Incluso el aspecto de entender que aprender es por toda vida, ¿no? Entonces, cuando se piensa en aprender por toda vida, la educación ocurre en otros espacios. Sí. Y los otros espacios son de cualquier tipo. Entonces, este entendimiento, incluso yo diría, una de las cosas que más conversamos hoy en la educación en línea y todo más, es enfatizar la importancia de la autonomía del aprender, en el sentido que tienes que tener una concientización de su propio proceso de aprender, para que realmente otros espacios que existen de un aprendizaje continua esté a tu propia, no es alguien que te va a dar, pero tú mismo puedes decidir dónde quiero ir, ¿no? Es casi como que entra y sale. Y dentro de los espacios educativos, pues, a mí es uno sirve el otro sirve el uno, o sea, es exactamente. Y sobre todo que hay un tema que es muy importante, yo como les decía al principio, lo de las habilidades del siglo XXI, en muchísimos países en todo el mundo, esto no es de Latinoamérica, no es de un país en específico, en todo el mundo se han ido sacando del currículum de las escuelas al menos las disciplinas de las artes. Y a lo más están como en unas técnicas, no sé qué, y bueno, está comprobado que el estar en contacto con las artes y la cultura desarrolla habilidades que son necesarias para el trabajo del siglo XXI y para los ciudadanos del siglo XXI. La empatía, las ideas originales, conectar cosas que mucha gente no había hecho. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes y quizás no es pensar que la educación solo sucede en la escuela, en el aula de clase, sucede en la ciudad, sucede en la familia, sucede en el parque, sucede y los museos, tanto como la educación, tienen que salir al parque, a la ciudad, y desestigmatizar. Y la educación también pasa por los juegos animados, por los videojuegos, o sea, tenemos que tomar todo lo que está ahí, que captura la atención, y usarlo para cosas positivas. Tenemos una última pregunta por cuestiones de tiempo, Trinidad, pero que me parece bastante relevante para el momento. Sergio Reynoso nos pregunta, ¿cómo hacer que los museos lleguen a las comunidades más apartadas en tiempos de COVID, teniendo en cuenta que tienen menor oferta educativa y que el modelo de itinerancia se vio afectada por el distanciamiento físico? Sí, y ahí les vuelvo a comentar el caso del museo, el Museo Etnográfico y de Folclore de La Paz, que dirige Elvira Espejo, porque ella, por ejemplo, acercaba al museo a las zonas rurales de Bolivia con unos buses que llevaban el museo, etc. El COVID suspendió todo eso y tuvo que hacerlo en formato digital, que no es lo mismo, por lo tanto también hay que pensar que no hay que pensar que esto que era así lo voy a traspasar igualito al formato digital, hay que repensarlo. Pero lo que ella comentaba era cómo eso le permitió llegar a lugares donde nunca había llegado y a muchísima más audiencia. Por lo tanto, el problema con los museos, y muchos de los museos, como les decía, la mayoría están en estado precario, es que no tienen los profesionales o no conocen las herramientas para traspasar sus contenidos a lo digital. Y por eso creamos esta plataforma, que es un granito de arena en este movimiento, pero que queremos que vaya creciendo. Por lo tanto, hoy día, en el mundo de la pandemia, sabemos que esto ha permitido, que lo digital le ha permitido a los museos de maneras súper originales y con recursos muy simples. Por ejemplo, mensajes de WhatsApp, Instagram, o sea, cosas más increíbles, han salido historias, videos que graban los mismos profesionales. Yo la verdad es que me saco el sombrero por los profesionales de los museos, que son de una originalidad increíble y han sabido mantenerse vigentes, conectarse con su comunidad y ampliarla. Yo creo que ellos mismos están sorprendidos de esta nueva audiencia que han capturado y que van a tener que seguir manteniendo viva,
de gente que quizás vivía en ese mundo rural, como nos preguntan, y no podía viajar al lugar donde estaba el museo. Y el museo tampoco tenía los recursos para llegar hasta allá, y quizás llegaba una vez cada 3 años. Bueno, ahora está llegando todos los días. Ya toda Sí, hora. la escasez, era la necesidad, como dijiste, y la creatividad, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que aquí ha habido una oportunidad, pero también hay que tomar en cuenta que al igual que los maestros, los profesionales de los museos hoy día están viviendo una situación crítica, y la verdad es que yo los admiro y les rindo casi un homenaje, podría decir, al trabajo que están haciendo en un momento de muchísima incertidumbre. Y a pesar de todo, la creatividad ha salido y están haciendo un trabajo fantástico. Trinidad, nos podríamos quedar aquí horas hablando, pero nuestros técnicos después nos empiezan a alar las orejas a decirnos, se tiene que cumplir la hora. Así Sí. que, pues Estela, vamos cerrando entonces nuestra sesión. Sí, pues primero, para que sepan que todos los webinars están grabados y en esta página que está ahí, y pues lo de hoy también va a estar ahí, y que muy pronto tendremos este bloquecito que hablamos de que va a ser la primera puerta de conexión de las dos plataformas. Va a estar disponible, ¿no? En nuestro sitio de Moving Online. ¿Qué más? Bueno, el webinar del 23 de julio va a ser sobre, vamos a tener quien ha hecho la formación, algunas de las capacitaciones con nosotros, van a ahí estar con varias de nuestras tutoras para discutir el rol del docente, ¿no? Tuvimos un último webinar donde discutimos el rol del alumno y todo más, y ahora vamos a mirar el otro lado, que es el rol del docente, y esto es el 23 de julio. Le compartimos la próxima edición de nuestro taller express para la pedagogía en línea, que ya está abierto. O sea, ahora estamos en ese momento con la edición 3, y la edición 4 ya está abierta para inscripciones, y empieza el 25 de agosto. Antes de eso, si quieres tomar nuestro bootcamp virtual, es la 4ª edición, y empieza el 28 de julio. Las inscripciones están también abiertas. ¿Qué más, Caro? Esta es la última. La última. Si no se inscribieron todavía a Moving Online, van a recibir todo lo que mencioné ahí. Ese es lo más importante, inscribirse ahí, para que yo no tenga que decir todo, porque reciben en su propio inbox, ¿no? Y este es el mismo espacio que mencionabas, Estela, donde próximamente vamos a tener también un botón directo al Open Museum, sí, para que lo puedan seguir. Importante, creo que Xavier ya nos ha ayudado en el chat. Muchas gracias también a Xavier por apoyarnos en las respuestas y compartir estos enlaces. Pero ahí también él compartió un espacio importante sobre los foros de colaboración. Entonces, para aquellas personas que están interesadas en mantener esta conversación, ingresen allí. La metodología es muy parecida a lo que tenemos en el hub de Moving Online en cuanto a compartir información, preguntas, y seguramente que también nuestros amigos de Open Museum estarán más que encantados de poder responder a cada una de ellas. Y quiero que la gente se registren los dos, porque estas personas van a ser las que van a hacer el traer de un lado a otro, ayudarnos en eso. Excelente. Trinidad, millón de gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Sale uno feliz, así como lleno de ideas gratas y de creativas, y de querer salir a buscar un montón de información de museos. Así que gracias por esto. Bueno, les compartí ahí mi adicción de los museos. Espero que sea contagiosa. Seguro que sí. Esa sí lo quiero. Estela, muchas gracias. Mil gracias por la invitación. Y gracias también a nuestros participantes que cada vez nos acompañan. Dicen, algunos de ellos ya nos han comentado que esto hace parte de sus rutinas de todos los jueves. Entonces, qué gusto saber que seguimos conectándonos. Bien. Y seguimos en contacto para nuestras siguientes actividades programadas para la próxima semana. Un bonito día para todos y que estén muy bien. Muchas gracias, Caro. Chao, Trinidad. Chao, muchas gracias a las compañeras. Chao.